En las últimas semanas, varios artículos científicos y algunos descubrimientos astronómicos sugieren que estamos a punto de conocer un nuevo planeta en nuestro sistema solar, hasta ahora desconocido, nunca se ha visto ni localizado. Se cree que es un planeta 10 veces mayor a nuestra Tierra. ¿Y por qué ahora se piensa que existe? Varios estudios que comenzaron en el año 2014 y nuevos descubrimientos sugieren e indican que es necesario que exista este nuevo y desconocido planeta. Vamos a ver los motivos en este vídeo. Se piensa que es un planeta 10 veces mayor que la Tierra, y es necesario que esté ahí, que exista, para explicar las órbitas de los objetos más allá de Plutón, conocidos como cinturón de Kuiper, que es una lejana región a más de 9.000 millones de kilómetros de distancia del Sol. La posibilidad de que en nuestro sistema solar se encuentre otro gran planeta es absolutamente apasionante. A la vez que es inquietante, el que algunos reconocidos científicos, no todos afortunadamente, nos planteen la posibilidad de que la aproximación y alineación del llamado planeta X, con la Tierra, que se producirá en tan solo unos cientos de años, y sus potenciales y extraordinarios efectos gravitacionales, causarían sobre nuestro planeta, efectos devastadores y catastróficos, incluso consideran un escenario apocalíptico, planteando la posible extinción de nuestra civilización. Desde 2014, como dije antes, varios reconocidos científicos, el más destacado llamado Brown, han aportado indicios de que un planeta de unas 10 veces la masa terrestre, con un tamaño similar a Neptuno, con una órbita ligeramente excéntrica, y que necesitaría 10.000 años, para dar una vuelta al Sol, según cálculos actualizados. Y que en su momento de mayor acercamiento a nuestro planeta, estaría a 400 veces la distancia de la Tierra al Sol, más allá de Plutón. Y esa es la razón, esa órbita tan alejada, lo que explicaría por qué aún no lo hemos visto. Todo esto podría explicar las anomalías orbitales detectadas en varios objetos del cinturón de Kuiper. Estos objetos tienen sus órbitas agrupadas en el espacio e inclinadas respecto al plano de los planetas, algo anómalo y poco lógico, por lo que podría responder y tener una explicación razonable si consideramos la influencia gravitatoria de un gran planeta lejano, el mencionado planeta X, que debería estar ahí, produciendo estos fenómenos. En 2016, Konstantin Batygin y Michael Brown, del Instituto Caltech de California, publicaron un artículo, en el que a partir del análisis de los movimientos de estos objetos que existen más allá de Plutón, en el cinturón de Kuiper, predecían la existencia forzosa del planeta X. Nadie lo ha visto hasta ahora, pero según estos investigadores, extrañas órbitas de otros cuerpos distantes delataban su presencia. Se ha calculado que debería ser unas 10 veces mayor que la Tierra, con una órbita muy excéntrica, y que tardaría unos 10.000 años, para dar una vuelta al Sol. Recordemos que la Tierra tarda tan solo 365 días. Otro de los trabajos que se están llevando a cabo, para ayudar a la localización del nuevo planeta X, es la búsqueda de nuevos objetos en el cinturón de Kuiper, que puedan ampliar la información indirecta sobre este mundo desconocido. Esta búsqueda ya se está realizando, se están localizando, todos los meses nuevos objetos en esta zona. Estos científicos creen que con la tecnología disponible hoy en día, se debería detectar y localizar el nuevo planeta, en los próximos 10 años, o al menos conocer mejor su órbita probable. Las evidencias están ahí, y nos dicen que puede o más bien, debe haber un enorme planeta, nunca antes descubierto, pero, de momento, continúa la búsqueda, nadie ha logrado localizarlo y verlo. Sin embargo, la hipótesis del gran planeta transneptuniano también tiene sus detractores. El pasado junio la astrofísica Anne-Marie Madigan, de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, presentó una hipótesis que ofrece una explicación alternativa a las anomalías orbitales de muchos cuerpos del cinturón de Kuiper. Según Madigan y sus colaboradores, la gravedad colectiva de una multitud de pequeños objetos situados en esta zona, podría ser la causa de los efectos anómalos gravitacionales que estamos exponiendo, por lo que no sería necesario la existencia del planeta X. De la Fuente Marcos, astrónomo de la Universidad Complutense de Madrid, explica, después de largos y complejos estudios y observaciones, que actualmente la hipótesis de los grandes planetas transneptunianos, ejemplo claro el planeta X, goza de buena salud, gracias a las múltiples líneas de evidencia que parecen continuar indicando que hay agentes perturbadores masivos localizados más allá de Plutón. En cualquier caso, el planeta X no pasará del papel a la realidad hasta que se muestre ante los ojos de los astrónomos. Por otra parte, la luz que el planeta X recibiría del Sol, tal vez sea demasiado tenue para observarla, para iluminar lo suficiente a este planeta y así detectar, localizar y observarlo, aunque quizá pueda hallarse la firma de su calor interno por infrarrojos.
Otra dificultad es que la mayoría de los telescopios tienen un campo de observación demasiado reducido. Se ha comparado a buscar una aguja en un pajar. Brown y sus colaboradores rastrean el cielo con el telescopio Subaru, en Hawái, cuyo campo de observación es mucho más amplio. De la Fuente Marcos se muestra confiado en que se producirá un descubrimiento relativamente pronto, y que con el nuevo telescopio Large Synoptic Survey, en construcción en Chile y que estará operativo en 2022, su descubrimiento a largo plazo, está prácticamente garantizado, suponiendo que exista. Algunos científicos y amantes de lo no convencional, piensan que cuando se produzca la máxima aproximación y alineación del llamado planeta X, con la Tierra, ocurrirá que, sus potenciales y extraordinarios efectos gravitacionales, causarían sobre nuestro planeta efectos devastadores, como una sucesión de terremotos, erupciones volcánicas, cambios climáticos drásticos, inundaciones masivas, huracanes planetarios, etc., que se irían incrementando según se vaya aproximando lentamente a la Tierra, todo a escala global, incluso moviendo el llamado anillo de fuego, lo que generará desacoples en las placas tectónicas. E incluso hablan de una posible extinción de nuestra civilización. Consideran que esto ya ha pasado otras veces, siempre que este planeta X se aproxima en su órbita a la del sistema solar, cada 10.000 años, su influjo al estar tan cerca sería letal. Hasta que cientos de años más tarde, comienza a alejarse, hasta los confines del sistema solar y su influjo disminuye de forma drástica y todo vuelve a la normalidad. Esta teoría explicaría la desaparición de otras civilizaciones, que se piensa pudieron existir en la Tierra hace miles, o cientos de miles de años, con un desarrollo tecnológico tan o mucho más avanzado que el nuestro a día de hoy, lo que explicaría las construcciones megalíticas, tan enigmáticas y misteriosas, por su perfección, complejidad y enorme tamaño, realizadas hace miles de años, repartidas por toda la Tierra, y que no hay una explicación razonable para que estén ahí. Pirámides de Egipto, Pumapunku, Machu Picchu, construcciones mayas, aztecas, etc. ¿Pensáis que es posible esta teoría? Aquí acaba este vídeo, y para finalizar hago la siguiente reflexión, y es que la posibilidad de que en nuestro sistema solar se encuentre otro gran planeta, hasta ahora desconocido y nunca visto, es absolutamente apasionante. A la vez que es inquietante, el que algunos reconocidos científicos, no todos afortunadamente, nos planteen la posibilidad de que la aproximación y alineación del llamado planeta X, con la Tierra, que se producirá en tan solo unos cientos de años, y sus potenciales y extraordinarios efectos gravitacionales, causarían sobre nuestro planeta, efectos devastadores y catastróficos, incluso plantean un escenario apocalíptico, planteando la posible extinción de nuestra civilización. Seguiremos publicando noticias interesantes, no os las perdáis, hasta pronto.